Declaration of Human Rights may well become the international Magna Carta of all men everywhere. Cada 10 de diciembre, los defensores de derechos humanos celebramos el Día Internacional de los Derechos Humanos. Esto porque en esa misma data, pero de 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos y con ello nacería la era internacional de la protección de los derechos humanos. Y es que la Declaración Universal es de tal importancia que hasta antes de ella, los temas de derechos humanos eran considerados como cuestiones reservadas a los estados bajo el principio de soberanía nacional. Este documento, la Declaración Universal, ha sido traducido a más de 200 idiomas en todo el planeta y vino a configurar o a crear una nueva etapa o de entendimiento del derecho internacional público. Surgió así el derecho internacional de los derechos humanos. Ojito con esto, porque la base, el pilar o la fuerza de la Declaración Universal consiste en el principio de dignidad humana, que es un criterio por virtud del cual todas las personas deben considerarse como fines últimos, jamás, nunca como si fueran medios. Vale, y ahora te preguntarás, ¿a quiénes debemos la redacción de la Declaración Universal? Pues básicamente a una comisión compuesta por 7 notables. Estaba John P. Humphrey, también estaba el premio Nobel René Cassin, Charles Malik, el Dr. Peng Chang, por parte de la Unión Soviética Alexei Pavlov, por parte de Latinoamérica el juez Hernán Santa Cruz y la única mujer que integró la comisión fue Eleanor Roosevelt. Todos ellos en su momento representaban a cada una de las tradiciones jurídicas del planeta. De hecho, cuando las discusiones entre Malik, Chang y Cassin se elevaban, fue Eleanor Roosevelt quien se encargó de recordarle a la comisión que la Declaración Universal no iba dirigida exclusivamente a juristas o filósofos, sino debía ser un documento comprensible para toda la humanidad. Esto fue algo que el diplomático de México, Pedro de Alba, también confirmó a lo largo de la redacción de los 30 artículos. Ok, ya sé por dónde van los tiros. A la Declaración Universal se le acusa por no ser precisamente un instrumento universal en donde están representados todos los países, ¿verdad? Bueno, es que solo conocemos la mitad de la historia. Hubo algunos países que ciertamente decidieron abstenerse de votarla, no porque estuviesen en contra de toda la declaración, sino solo de algunos artículos. Por ejemplo, Arabia Saudita estaba en contra del artículo 16 relativo al matrimonio monogámico, mientras que Sudáfrica consideraba que la Declaración Universal sería utilizada para condenar el apartheid y apoyar a grupos que serían más tarde los elementos constitutivos de la descolonización, como el Congreso Nacional Africano, del que Nelson Mandela más tarde sería uno de sus líderes. Lo cierto es que la Declaración Universal de los Derechos Humanos debe considerarse como resultado de un diálogo y de un consenso entre todas las tradiciones jurídicas para llegar a un punto de acuerdo entre los derechos más básicos para todas las personas. Hoy queremos hacer algo diferente en Favor Libertatis. En honor a la Declaración Universal, pues vamos a dar contestación a un par de preguntas y a responder sobre un mito en materia de derechos humanos. Mito: los derechos humanos no existen, los inventó el poder para su propia conveniencia. Desgraciadamente, este es uno de los mitos más percibidos en la actualidad, y es que muchas veces pasamos por alto el origen y la importancia de los derechos y de las libertades. Detrás de cada uno de ellos hay historias de vida, miles de historias de sacrificio, lágrimas y hasta sangre, y es que verdaderamente los derechos son conquistas históricas, no han caído del cielo. La Declaración Universal lo sostiene claramente. El desconocimiento y el menosprecio de los derechos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad. Tengamos presente que cuando hoy las mujeres pueden votar o ejercer sus derechos reproductivos, o porque en el pasado hubo quien les negaba el acceso a estos derechos políticos, o incluso a disponer sobre sus propios cuerpos. Cuando hablamos sobre multiculturalismo en las aulas y en el trabajo, tengamos en cuenta que hubo personas que propusieron la división racial e incluso la eugenesia contra las personas con discapacidad. Cuando hablamos de higiene democrática, es una nueva modalidad o neologismo para sostener la censura y para acallar a las voces disidentes. Y no olvidemos que en el pasado hubo personas que lucharon y pagaron con su vida el hecho de que pudiésemos votar hoy día de manera incondicionada, sin voto censitario. Vale, y ahora vamos a ver un par de preguntas. ¿Por qué las organizaciones de derechos humanos están a favor de los delincuentes? Cuando las personas cometen ofensas graves en contra de otras, el Estado debe asegurarse de llevar a las autoridades conducentes a las personas que presuntamente han delinquido y aportar elementos de prueba pertinentes y suficientes para que éstas puedan ser juzgadas y sancionadas.
a la par de que las víctimas deben recibir asesoría técnica y también asistencia psicológica, pues la finalidad también consiste en reparar el daño que se ha causado. Así, las personas que han sido debidamente juzgadas y que fue comprobada su responsabilidad, pues recibirán una sanción o una pena. Pero ojito con esto, nunca faltarán personas que sostengan que los derechos humanos no son para las ratas y que apoyan cosas como la tortura o incluso la pena de muerte. A estas voces hay que pararlas en seco. Las reglas de civilización son muy claras y son para todos. La dignidad es intrínseca para todas las personas. El Estado no debe buscar la venganza, sino la reparación del daño y restaurar el equilibrio roto. El hecho de que algunas personas hayan cometido algunos delitos no significa que se suspendan todos sus derechos, solamente algunos y de manera personal, pero ello no les despoja de la dignidad humana ni de su pertenencia al género humano. Hay que recordarlo y enfatizarlo. Los derechos humanos jamás buscarán la venganza pública ni la glorificación de temas como la pena de muerte, tal como lo sostiene la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No cabe admitir que el poder pueda ejercerse sin límite alguno, o que el Estado pueda valerse de cualquier procedimiento para alcanzar sus objetivos sin sujeción al derecho o la moral. Ninguna actividad del Estado puede fundarse en el desprecio a la dignidad humana. ¿Solo tenemos derechos y no obligaciones? No precisamente. Algo que dejamos pasar por alto es que las personas consideran que solamente tenemos derechos como si no tuviésemos que dar algo a cambio. Y por favor, no me malinterpretes, desde luego que los derechos y las libertades jamás pueden condicionarse a cuestiones de carácter político y económico, pero debemos tener en cuenta que los redactores de la Declaración Universal también estuvieron de acuerdo en que todos debíamos tener deberes humanos. Por ejemplo, el artículo 1 de la Declaración Universal establece que todos los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad y derechos, y que dotados como estamos de razón y conciencia, debemos comportarnos fraternalmente los unos a los otros. Por su parte, el artículo 29.1 de la Declaración Universal establece algo puntual para todos nosotros. Observemos. Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley, con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Ojito con esto, porque estos dos artículos deben ser leídos de manera conjunta para llegar a una conclusión razonable, y es que las personas no deberían utilizar sus derechos y sus libertades para vulnerar el derecho de otras personas, evidentemente. Lo importante es encontrar un equilibrio en donde los derechos y las libertades de unos pueden armonizarse con los derechos y libertades de otras personas, básicamente como cuando escuchas una canción, pues escuchas instrumentos, silencio, armonía, ritmos. De esta manera se garantiza que los derechos y las libertades no entren en fricción o en colisión con los derechos de los demás y sencillamente no se dañe a alguien. Por lo tanto, cuestiones como el respeto a las leyes y también saber que en determinados casos derechos y libertades tienen límites y consecuentemente no debe dañarse a otro, configuran lo que deberíamos entender hoy día como los deberes humanos. Este año 2020, las celebraciones sobre el Día Internacional de los Derechos Humanos versaron obviamente en el contexto de la pandemia de COVID-19, a través de la frase Recover Better, pues básicamente saldremos adelante a través de los derechos y la cooperación internacional, para que nadie quede excluido del acceso a las vacunas, que no haya discriminación y todos puedan recuperar sus derechos como el trabajo y la educación. Lo dejaremos hasta aquí en este momento, pero me gustaría ahora saber cuál es tu punto de vista. ¿Cómo consideras que podemos hacer más accesibles los derechos humanos de la Declaración Universal? Si te interesa que hablemos sobre más mitos y preguntas, pues házmelo saber en los comentarios de este video. Si este video te ha gustado, dale manita arriba, por favor comparte y suscríbete y pronto verás más contenido. Bueno, muchísimas gracias por ver Favor Libertatis y estamos en la siguiente. Chao y libertad para todos. Bye.